Es muy placentero tener ya muy pronto y aquí en Sin Máscaras a la gran Alina Duarte. Querida Alina, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Ya más tranquila? ¿Todo mejor? Ay, Dios mío, pues mira, ya regresé, ya un poco más tranquila, toda una experiencia en todo sentido, definitivamente haber ido a Colombia. Para quienes no siguieron esto, en el aeropuerto dejé mi cartera en el mostrador y de repente, después de muchas horas, después de que perdí el vuelo, me dijeron que no la tenían y resulta que apareció después de presionar a los policías, pero apareció sin tarjeta, sin dinero, así que una locura, pero bueno, ya estamos de regreso, la verdad muy feliz de todo lo que aprendí, que espero un poco socializar, ¿no? Toda esa información, pues aquí en este espacio que ustedes me hacen el honor de invitarme el día de hoy. El honor es nuestro, querida también, querida Lina. Estuvimos muy preocupados por ti, pero bueno, sabemos que también tú eres una gran conocedora de estar viajando, de estar enfrentando cosas como estas. Y efectivamente, cuando se viaja, uno se enfrenta a cada cosa. Digo, me acordé también de circunstancias que me han pasado y digo, ay, mi querida Lina, pero pues tú siempre sales adelante, porque de verdad te lo digo en serio, ¿eh? Qué bárbara eres, te avientas y vas y regresas, y yo creo que eso es algo que también te reconocemos mucho aquí, de veras nuestra admiración, querida Lina, y qué bueno que ya estás, pues, aquí. De vuelta y sana, muy bien. Exactamente. Ya aquí No, en pues México. muchas gracias. Alina, platícanos por favor. Colombia, se realizaron las primeras elecciones, viene la segunda vuelta, Gustavo Petro adelanta con un buen margen, sin embargo, pues prácticamente toda la derecha colombiana va a unirse a este conocido denominado el Donald Trump colombiano, ¿no? Sí, Así le para dice. vencer a Petro en Colombia. Híjole. Si bien gana Petro la primera vuelta, esta segunda tiene tintes de complicada, pero eso nos lo dirás tú. ¿Cómo ves la situación en la hermana República de Colombia? Miren, en la mañana que estaba yo con Vicente, un poco analizábamos, ¿no?, las palabras que dijo el presidente López Obrador esta mañana en la conferencia matutina, en la mañanera, en donde enviaba un abrazo a Gustavo Petro por justamente tener pues esta campaña, ¿no?, en contra, que no es nueva, que es pues en realidad algo que viene desde hace muchos años, pero que sí hay un líder en América Latina hoy en 2022 con muchas similitudes en su proceso de carrera política, ha sido Gustavo Petro con López Obrador. Gustavo Petro, hoy hay algo que hay que disentir con el presidente López Obrador en cuanto a su reflexión con Gustavo Petro, y dice que se le estigmatiza y le dicen guerrillero, pero en realidad sí fue guerrillero. Él formó parte del movimiento M19, sin embargo, fue de uno de los disidentes en ese momento y dijo que, bueno, pues sí, iba a sumarse por la vía democrática y logró ser congresista, senador, alcalde de Bogotá. Y desde ahí incluso me atrevería a decir que hay muchas similitudes, porque como alcalde de Bogotá intentaron desaforarlo, ¿no? A ver si nos suena esa historia aquí en la Ciudad de México específicamente y ahora en México en general. Y después ya es su tercera candidatura rumbo a la presidencia para ocupar el cargo del inquilino del Palacio de Nariño. No es fácil, estamos hablando de que es una, si no es que a mi parecer, la verdad considero que en Colombia se trata de la derecha más rancia de todo el continente, el bastión por excelencia del imperialismo estadounidense, tiene varias bases militares ahí, gracias a sus conexiones con el gobierno de Colombia, pues Estados Unidos recibe estas magnas cantidades de droga, ¿no? A pesar de que dicen combatirla, bueno, en realidad no, esta es la joya de la corona imperialista en América Latina, y contra eso está jugando no solo Gustavo Petro. Yo quiero ser muy insistente en que si se lograron, que no había logrado nadie en la historia de Colombia tener 8 millones, más de 8 millones de votos, no es solo por Gustavo Petro. A su lado hay una mujer fuerte, ¿no? Y no hay que invisibilizar a las mujeres. Yo creo que es fundamental entender que el voto de él y la colombiana hoy no solo es por Gustavo Petro, sino por la fórmula del pacto histórico, que además es bien interesante. Esta fórmula no es como conocemos aquí en México,
que es solo de partidos políticos, ¿no? De Juntos Haremos Historia entre el PES, Partido Verde, Morena, etcétera. No, esto es una alianza amplia de movimientos sociales de base, de militantes comprometidos con el territorio, con el medio ambiente, con los derechos humanos, con el feminismo y partidos políticos. Entonces, esta alianza que se consolida el pasado 13 de marzo, pues da como esta alianza, ¿no? Vaya, de movimientos, de gente que busca un cambio a través de un proyecto progresista, y yo diría que el que menos de izquierda ahí es Gustavo Petro, pero en realidad se rodea de movimientos y de partidos pero tan diversos, que esa es la fortaleza hoy de esta fórmula. Y Francia Márquez además es una mujer increíble, una afrocolombiana que además ha sido nominada al premio Nobel, que ha sido reconocida por su militancia en defensa del territorio, en contra de la minería ilegal, una mujer que además pues a pesar de que nosotros estamos a favor, ¿no?, de estas expresiones, no las escuchamos porque generan mucho miedo en la sociedad, y ella habla de acabar con este sistema capitalista, neoliberal, patriarcal, que no, o sea, eso no lo escuchamos, ¿no? A pesar de que conceptualmente yo también opino exactamente lo mismo, y Francia Márquez le da, de verdad, luego les voy a pasar una entrevista que hice, que ahorita por tiempo no me ha dado tiempo en realidad de difundirla, pero esa entrevista a ex líderes de las FARC, ¿no?, que además yo dije, ya no me van a dejar entrar a Colombia, logramos entrevistar a una ex lideresa es una líder, ¿no?, de quienes dejan las armas después del proceso de paz en el 2016. Ella también habla de cómo logra el pacto histórico hoy tener tanto apoyo, y también hay una descripción, hay un periodista, politólogo que entrevisté en Medellín, que es la cuna de la ultraderecha en Colombia, me fui a Medellín, y él describe a Francia, ¿no?, como una mayora, como alguien que trae la tierra y la montaña a sus espaldas, ¿no?, una militante, que en realidad eso es. Entonces, ahora con todo esto, a pesar de lo inaudito que es que hayan logrado 8 millones de votos, pareciera que ya, y a mí me aterra, se me fue. A pesar de todo este esfuerzo que se hizo para lograr 8 millones, pues ya CNN da un empate técnico a 3 semanas, ya los medios de derecha dicen que Petro pues ya perdió, ¿no? Hoy, si ustedes revisan las encuestas, le dan a Rodolfo Hernández, que es el que además es una sorpresa que él haya sido el segundo lugar y no Fico Gutiérrez. Federico Gutiérrez, mejor conocido como Fico, era como el candidato de la ultraderecha y no logró pasar a segundo lugar. Sin embargo, pasa Rodolfo Hernández, que para que nuestro auditorio entienda quién es Rodolfo Hernández, yo lo describo no solo como un Trump colombiano, sino con este discurso que tenía Vicente Fox en este país, ¿no? Una figura más cercana. A lo mejor sabemos quién es Trump, pero creo que las y los mexicanos entenderemos más, ¿no? Si hablamos de un Vicente Fox que recordarán, decía que él era empresario, que él no iba a robar, él no necesitaba robar porque era empresario, ¿no? Pero él se codeaba con toda la clase política conservadora, él representaba al establishment, y lo mismo Rodolfo Hernández es un empresario que en algún momento dijo que era un lapsus, pero dijo que admiraba a Adolfo Hitler, dice que nosotras las mujeres pertenecemos a la casa, hace unos comentarios de la época medieval, pero como los hace en TikTok, como los hace en Twitter, como los hace en redes sociales, entonces aparenta que es muy cool, que es muy joven, y lamentablemente sí hay quienes le han comprado pues este discurso y logra pasar a la segunda vuelta. Entonces es muy preocupante que la verdad ya todos los medios estén generando ese consenso. De hecho se habla, y creo que yo he insistido en que no tengo yo las pruebas en la mano como para mostrarlas, y sería muy irresponsable seguir esta narrativa, pero sí hay quienes están haciendo lo propio para demostrar que presuntamente habría habido un fraude para impedir que Petro ganara en la primera vuelta, lo cual pues suena lógico toda vez que sabían que no iban a ganar en primera vuelta, que ganó con más del 40%, pero no alcanzó el 50%. Entonces, la segunda vuelta es preocupante, la verdad me espanta que todo el estallido social de hace un año, ¿no?, cuando se trató de implementar una reforma tributaria, la gente salió a las calles, hubo desaparecidos, asesinados, gente perseguida todavía en la cárcel, con juicios de decenas de años de cárcel, jóvenes, al igual que en Chile, sin ojos, y que esto decantó en una alianza
alianza de esta magnitud y que ahora pareciera que pesan más las redes sociales y le den la victoria a un Rodolfo Hernández que para nada es un candidato de progresista, ni mucho menos, pero pues vamos a ver, la verdad bastante preocupante que ya esté las encuestas, como decimos acá, en nado sincronizado, ¿no? Diciendo que Petro va a perder. Entonces, pues ese es un poco, ¿no? El radar, la verdad, la gente de la derecha muy esperanzada en que pasara su candidato que no ganó, y la gente de izquierda, pues esperanzada que por primera vez en décadas, bueno, en realidad más de un siglo, que no han tenido una efervescencia medianamente progresista desde la independencia, y que ahora pues les impidan ganar, y no solo eso, ¿no? Que lo hagan bajo amenazas de muerte. Tanto Petro como Francia Márquez han hecho su campaña las últimas semanas bajo chalecos de antibalas, ¿no? Con unos dispositivos de seguridad brutales. Durante 3-4 días suspendieron su campaña, y ese es el país que se dice democrático, y que Iván Duque, el presidente, se la pasa diciendo que en Venezuela hay una dictadura, una narcodictadura, pero en realidad cuando vemos Colombia, pues es justo todo eso que dicen que ocurre en Cuba, en Venezuela, en otros países, y la verdad es bastante triste, ¿no? Ver esa Colombia que quiere girar tantito a la izquierda y no solo los amenazan de muerte, y cerraría diciendo que en el último siglo han asesinado a 6 candidatos presidenciales en Colombia. Entonces, cuando decimos que está bajo amenazas, no solo son amenazas, es una posibilidad completa de que puedan asesinarles en las próximas semanas, o siendo presidente. Ha habido bastantes asesinatos en Colombia de líderes sociales, activistas, defensores de derechos humanos, pero también candidatos presidenciales. Híjoles, yo quisiera preguntarte tantas cosas de todo esto. Y qué bueno que lo marcas. Precisamente iba a comentar respecto incluso a asesinatos de sus candidatos presidenciales allá en Colombia. Una Colombia que ha tenido décadas de mucha violencia, de muchas cosas en torno al tema político, el tema del narcotráfico, todo esto. Quisiera preguntarte, Alina, primero, de acuerdo a lo que dices y todo este manejo mediático en torno a ya dar por hecho que va a ganar la derecha, este cuate que lo han identificado el Trump de allá, ¿tú ves aún así posibilidades de que gane la izquierda o gane Petro y Francia? Esa sería mi primera. La otra pregunta, y que me la he hecho desde hace tiempo, ¿qué pasa ya con las redes sociales? Es decir, hay mucha diferencia, ¿qué se asemeja con México en torno a, por ejemplo, estos canales, en torno a otro tipo de expresiones quizá, no solamente canales en YouTube, pero sí otro tipo de vías de información, si hay o no en Colombia, si hace falta, o si existen, qué tanto están influyendo en este momento? Y por último, el tema de la segunda vuelta. Incluso aquí creo que lo está manejando el PRI en su propuesta o el PRI o el PAN. Sí, de reforma electoral. Y a veces yo veo que incluso beneficia más al sector de la derecha que a la propia democracia. Ya no digas a la izquierda, sino a la propia democracia. ¿Tú qué opinas de esa parte de la segunda vuelta? Depende del país, depende de la cultura de cada país. ¿Tú estás a favor o en contra? Por ejemplo, en México, tú que eres conocedora, y lo digo de verdad con todos los elementos, de que has estado viajando tanto y tanto tiempo en países de nuestra patria grande. Mira, en realidad el tema de Colombia para mí ha sido fundamental regionalmente hablando. Yo me propuse, ¿no? Yo siempre tengo incertidumbre de qué voy a hacer de mi vida, pero si algo quería hacer este año era tocar base con lo que está ocurriendo en Colombia. Primero porque ya lo había cubierto a distancia, ¿no? Estaba haciendo varios reportajes y entrevistas durante los últimos meses a congresistas, senadores, a muchísimas personas, pero no había tenido la oportunidad nunca de ir a Colombia. Entonces para mí era darme cuenta, ¿no? De esa sociedad que solo hablamos de ella a través de todo lo que vemos, ¿no? Lamentablemente la mayoría de los casos violencia, otros tanto ni siquiera sabemos qué está ocurriendo, pero cuando ahora voy y veo en las calles de Bogotá esa esperanza, aún incluso en Medellín, que les decía, me fui para allá sobre todo porque, pues para entender también, ¿no? Cómo piensa la ultraderecha, y de verdad en las calles de Medellín
que es de donde es Álvaro Uribe, donde es Federico Gutiérrez, etcétera, etcétera. O sea, muchos de estos líderes de ultraderecha continentales, me atrevería a decir, son de Antioquia. Pues veo que no es tan diferente, ¿no? Como había tratado de entender a distancia, y resulta que la gente más conservadora de verdad cree que Gustavo Petro es un terrorista, que se van a volver Venezuela sin saber realmente qué está ocurriendo en Venezuela, que son comunistas como niños, ¿no? Pero no te lo dicen de broma, no te lo dicen jugando, no te lo dice uno que otro, como aquí que vemos en Frena a veces ciertas personas, pero que no es la mayoría, ¿no? Diciendo que aquí hay una dictadura. O sea, hay gente que es esporádica, pues, ¿no? Y que la encontramos en México, pero en Colombia, de verdad, estas campañas, olvidé mandarles, se los voy a mandar igual, no sé si nos va a dar tiempo de pasarlo, se los voy a mandar ahorita. Son imágenes que estaban tapizando, de verdad, se lo voy a mandar a Adri, aprovechando que la tengo en el chat. Son imágenes que uno veía de verdad en las calles, publicidad diciendo Petro es un terrorista, ¿no? Petro es lo peor del mundo, y eso obviamente ha mermado, como merma aquí en cierto sector de la población que se informa a través del Universal y de Reforma. Bueno, también en el caso de Colombia no están exentas de eso ocurre, ¿no? Día y noche, y obviamente la gente de verdad llega a creer que eso es posible, ¿no? Que que te vayan a quitar una casa, eso también de verdad te lo dicen, es que si llega Petro me van a quitar, pero además es eso, ¿no? Son gente tan rica en estas ciudades que tienen es lo que decían con a López Obrador, de si tú tienes 2 casas, López Obrador te va a quitar una, de este comercial de los lados, o sea, el mismo discurso que ejemplificaron aquí la derecha contra López Obrador lo están haciendo en Colombia. De hecho, Alina, no sé si viste, seguramente sí, tweet de alguien ahí en Colombia que tuiteó: si gana Petro me voy de Colombia. Bueno, es lo mismo. Es lo mismo, e incluso miren, vamos tarde, ¿no? En este análisis, durante los últimos 20 años, a mí me ha tocado, sobre todo en los últimos 4 o 5 años que me ha tocado hacer coberturas ya en los lugares, más allá de estudiar estos procesos. Yo soy internacionalista, entonces a mí mi mero mole es América Latina, pero más allá de estudiarlos, la verdad es que estos discursos empezaron en Venezuela, ¿no? Donde Chávez era lo peor, se trasladaron a Bolivia, donde Evo era el demonio, después Rafael Correa, Lula da Silva, es decir, a mí me ha tocado escuchar esto en múltiples ocasiones en diferentes latitudes, y no me extraña, ¿no? Que Petro sea el último, porque viene la campaña presidencial y de nuevo se retome ahora en Brasil con el caso de Lula de cara a las próximas elecciones. Entonces, primero el tema de los medios de comunicación, ligándolo a lo que preguntaba Hans, evidentemente hay intentos, de hecho hay una serie buenísima, Matarife se llama, que está en YouTube, que es una producción independiente. Tuve la oportunidad de entrevistar hace unos días a su productor y realizador, y la verdad es que eso ha mermado durísimo dentro de la población colombiana. La gente se mete a YouTube a ver diario, ¿no? O sea, vuelven a replicarlo en redes sociales, extraen contenido de esa serie, han jugado un rol fundamental en el desmantelamiento de estas narrativas de la ultraderecha. Sin embargo, no es es que no es que en Colombia sea definitivamente, hay que partir de la idea de que Colombia representa lo más conservador del continente. Entonces, nosotros podemos estar ahorita aquí burlándonos del comunismo, pero incluso para la gente de izquierda, cierto sector de la gente de izquierda liberal en Colombia, no están en estas conclusiones de, es una guerra y viene Estados Unidos y la USA, no ha llegado a ese punto, ¿no? Son ciertos sectores, y sobre todo también es muy fuerte porque creo que se ha reconocido el rol que han jugado las FARC, las guerrillas en la situación en Colombia, pero eso no evita, ¿no?, que también han aportado mucho a la vida democrática y que se les sigue asesinando, que se les sigue persiguiendo. Desde el 2016 a la fecha, me comentaban los mismos de las FARC, hoy son, este sector se llama Partido Comunes, que son más de 340 los que firmaron estos acuerdos de paz, que han sido asesinados por el Estado colombiano, ¿no? O sea, no se han respetado los acuerdos de paz. Entonces, una situación brutal que, a pesar de que haya medios independientes, periodistas cubriendo la nota, es muy difícil, ¿no?, que se haga realmente conciencia, y de hecho por eso le tienen mucho aprecio a los medios internacionales, a los corresponsales extranjeros, porque de alguna manera se visibiliza lo que también
pues es muy difícil hacer, ¿no? Es como nuestros colegas que están aquí en México, en Michoacán, en Veracruz, en Tamaulipas, que también no pueden hacer mucho, y no es que no quieran, ¿no? Pero es que también nos hacen falta periodistas vivos, y también sabemos que hay límites todavía, lamentablemente, en México, en donde en los gobiernos locales, en el narcotráfico, pues definitivamente juegan un rol, y lo hemos visto cómo siguen asesinando a nuestros compañeros. Bueno, en Colombia no es diferente, ¿no? Ellos, fue un testimonio muy fuerte, hablaba con una chica de allá y me decía, es que aquí ciertos grupos del narcotráfico ya entendieron perfectamente que no tienen que esperar a que un líder sea un líder nacional. Aquí, en cuando se vuelven líder de la cuadra, del barrio, los matan, ¿no? No van a estar esperando a que se vuelvan representantes en la Cámara, a que se vuelvan, o sea, Colombia de verdad es terrorífico, ¿no? Es muy lamentable lo que ocurre ahí. Y en ese sentido, con una sociedad tan dividida, que también para mí fue un sacudidón, ¿no? De decir, híjole, es que en México también hay cierta violencia que normalizar. Oye, pero eso no lo condena el Parlamento Europeo, ni la OEA, ni está ahí sobre Bueno, Colombia. fuera, no, claro ¿No? que O no, sea, claro que no. es que lo que No, nos describes. claro, es horrible, y de repente como que son chistes muy crueles, ¿no? Pero todo el tiempo estamos diciendo, a ver cuándo van a sancionar a Colombia, ¿no? Como sancionan a Nicaragua, a ver cuándo se va a pronunciar la OEA, a ver cuándo se va a pronunciar el Parlamento Europeo, y lo cierto es que no, son las mismas mafias que se encuentran enquistados en el gobierno colombiano, en el Parlamento Europeo, y que tienen todas las redes de complicidad, ¿no? Y que operan conjuntamente para que siga llegando la droga a Estados Unidos, para que sigan manteniéndose estos grupos del narcotráfico activos. Entonces, la verdad, Colombia a mí me parece, entre Colombia y Haití por el tema de la pobreza, miren, ahí están estas imágenes. Esto yo lo tomé en la calle. O sea, es un Petro cargando un niño con forma de cadáver, ¿no? O sea, ¿qué es esto, no? Esta es la campaña que está llevando la oposición en las calles. Esto yo no me lo encontré en una página, no, esto está tapizado. ¿Se imaginan el miedo que están metiendo dentro de la población para que no voten por Gustavo Petro? Y esto en las calles. Si ustedes, a ver si Adri tiene la otra columna de opinión que le tomé a la revista Semana, ahí están. Ni siquiera se había realizado la segunda vuelta cuando ya estaban preguntando, ¿aceptará Petro una derrota? Colombia no es Venezuela. O sea, esto es en la principal revista que circula en Colombia, que es la revista Semana, que se ha vuelto un pasquín, fue referente durante mucho tiempo. ¿Es como el Reforma de Colombia? Yo diría que peor aún, es una suma del Reforma con el Universal y con no sé qué otro, la verdad me parece atroz, pero estas son las columnas principales, ¿no? Pero además está plagada, solo le tomé a 2, pero la revista es esto, ¿no? Constantemente hablando de que no quieren que sea como Venezuela, y por ejemplo, el expresidente Álvaro Uribe hace unos meses me la pasé difundiendo un video que me parece sumamente gracioso, pero que lo dice con total seriedad. Álvaro Uribe dice que Petro no le aprendió a Hugo Chávez, sino que Petro le enseñó a Hugo Chávez, que Petro es la mente maestra detrás de toda la ultraizquierda en el continente, y no lo dicen en broma, y las campañas no son en broma. Y cuando hoy López Obrador habla de Gustavo Petro, a mí me parece lo menos que se puede hacer a nivel de solidaridad regional, porque la batalla que está enfrentando Petro es la batalla de miles de colombianos, de millones de colombianos y colombianas durante décadas, ¿no? Hoy Petro representa una mínima posibilidad de hacer cambiar algo. Petro y Francia Márquez son una oportunidad, ¿no? Para muchos y muchas. Entonces es impresionante, de verdad, a mí el nivel de propaganda, de asedio, de odio, de violencia, yo no sé si ustedes recuerden, porque yo no, en los últimos años ver a candidatos presidenciales entre chalecos antibalas, ¿no? Y que no es una exageración, pues, ¿no? O sea, yo lo que digo es, hay antecedentes, Petro no se lo está inventando, Francia Márquez ha sufrido atentados, no es como que sea un mito o una posibilidad la violencia en contra de ellos y ellas, sino que realmente ocurre todos los días. Alina, quiero leerte en realidad un tuit que emitió hace 4 horas, posiblemente ya lo viste, la Cancillería de Colombia. La Cancillería de Colombia tuiteó a las 12:20
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia manifiesta su inconformidad por las declaraciones del señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, las cuales constituyen una injerencia desobligante en los asuntos internos de nuestro país. Colombia adelanta un proceso democrático con todas las garantías institucionales para los aspirantes a la presidencia. Tanto los que apoyan a un candidato como al otro merecen todo el respeto de la comunidad internacional y de altos dignatarios. Con el mismo respeto que hemos profesado por las instituciones y por el señor presidente de México, les solicitamos respetar la autonomía del pueblo colombiano para escoger a su próximo presidente sin injerencias que traten de influir en los electores. Colombia, en realidad el gobierno de Colombia, acusa de injerencismo al presidente López Obrador. Mira, ¿sabes qué sí es injerencia? Que el gobierno de Iván Duque haya orquestado toda una trama para intentar invadir Venezuela hace 2 años. Lo que sí es injerencia es haber organizado un grupo de Puebla porque no ganaban las votaciones en la OEA y entonces junto con el entonces canciller de aquí, Videgaray, encabezaron todo un movimiento en contra de Venezuela y se la pasaron haciendo viajes y comitivas a Washington para hacer un intento de invasión además, ¿no? Se la pasaron tratando de ingerir en los asuntos internos de Venezuela, lo cual le ha costado también sufrimiento al pueblo venezolano, le ha costado alimentos, medicinas, subsistencia, y eso no lo dice, ¿no? Colombia ha sido el principal no sé cómo decirlo, ¿no? El principal sirviente, el principal, iba a decir perro faldero, ¿no? De Estados Unidos, porque lo es en toda la región, y no han pensado nunca, ¿no? Incluso injerencia es la que comete Estados Unidos en Colombia, y al gobierno colombiano no le importa, porque le importa más estar sirviendo a los intereses de Estados Unidos, del Departamento de Estado y de la Casa Blanca, que servir a los intereses del pueblo colombiano. Entonces, eso sí es injerencia, y no decir y evidenciar la propaganda y la campaña sucia, por decirlo menos, porque se portó bastante decente el presidente López Obrador esta mañana, pensando en que se trata de un país en donde simplemente en lo que va del 2022 se han cometido 44 masacres en este país. A decenas de defensores de territorio y derechos humanos han asesinado en este año. No estamos hablando de otros años, de otras eras. Entonces, eso es lo que deberían de estar pensando hoy en el gobierno colombiano, que además ya nadie le cree a Iván Duque. De hecho, por eso también hay que decir que perdió Federico Gutiérrez Fico y no pasó al tercer lugar, porque la gente, incluso siendo de ultraderecha, ya no quería una administración como la de Iván Duque. Ya no quería eso, quería algo de derecha, pero no que representara las mismas oligarquías que han representado al pueblo colombiano, que no han representado al pueblo colombiano durante muchísimas décadas. Entonces, hay mucho que aventar, ¿no? Del tema de Colombia, y yo creo que el presidente López Obrador se quedó corto en decir, en mandar un abrazo solamente a Gustavo Petro. Yo le mandaría un abrazo a millones de colombianos y colombianas que han vivido bajo un gobierno, bajo un narcoestado, ¿no? Bajo la narcopolítica del uribismo, y que hoy están pagando las consecuencias también de todo de la privatización misma de la vida, ¿no? Así rápidamente, Alina. De vez en cuando hay una izquierda deslactosada en América Latina. ¿Tú ves en Gustavo Petro un potencial Gabriel Boric? Mira, Gustavo Petro para mí no es el gran revolucionario, no tiene un proyecto socialista ni anticapitalista. Lo que sí es que está acompañado de una mujer increíble, que sí lo es, ¿no? Y Francia Márquez, yo meto las manos al fuego por ella. Mi preocupación es que ella no esté representada después en este pacto histórico, ni todos los movimientos sociales que hoy le están apostando a esto. Gabriel Boric, yo se los dije en su momento, ¿no? A mí Boric me parecía pues simplemente un liberal más de pseudoizquierda que en realidad no estaba atendiendo las intenciones de la población, y lo hemos visto. Acaban de declarar el Congreso chileno hace 3 días a varias organizaciones mapuches como organizaciones terroristas. Eso es brutal. Cuando fue el movimiento mapuche quien también le dio la victoria a Gabriel Boric, les está dando la espalda a los pueblos de la Araucanía. Tiene una política exterior bastante servil a Estados Unidos, y eso yo lo dije hasta antes de las elecciones, pero yo sabía que un José Antonio Kast, que era contra quien competía, era aún peor, ¿no? Y también hay que ser firmes y decir, de entre los males, el menor, y ese era Gabriel Boric. Hoy, hijo de un nazi, ¿no? O sea,
José Antonio Sí, Cast. José Antonio Cast era un fascista, es un fascista terrible, ¿no? Que sí, o sea, creer que teníamos que pensar quién era el mejor era bastante infantil, ¿no? Había que cerrar filas y eso representaba a Gabriel Boric. Así que ahora Gustavo Petro, creo que no solo es el mal menor, sino creo que hay una propuesta ahí junto con Francia Márquez que se puede desarrollar y que creo que los movimientos, los partidos de izquierda progresistas en Colombia tienen la oportunidad de virar más a la izquierda, ¿no? Presionando con estas alianzas. La política exterior, yo no espero mucho de esa política exterior de Gustavo Petro, yo no creo que tenga los brazos abiertos, ¿no? Hacia un foro de Sao Paulo o hacia un ALBA, un ASUR y todo esto, estos proyectos geopolíticos regionales, ¿no? Que dejó las décadas ganadas del progresismo en América Latina, pero también él dijo que va a restablecer las relaciones con Venezuela. Yo creo que no tendría problema, ¿no? En acercarse a México, acercarse a otros gobiernos por ser políticamente correcto, pero no espero que sea ese gobierno que quiere encabezar la construcción de la patria grande. Pues, mi querida Alina Duarte. ¿Las benefician a la derecha? ¿Cómo? ¿Las segundas vueltas benefician a la derecha, Alina? Totalmente. Esa era la apuesta de la derecha, se está cumpliendo, y en la segunda hay una frase que todavía no sé a quién se la adjudican en Colombia, que dicen que en Colombia hasta las 4 de la tarde, que es cuando cierran las urnas, hasta las 4 vota el pueblo y después vota la registraduría, que es la institución, es el INE colombiano, y yo creo que eso le apostaba. Yo difundí algunos de estos testimonios, la gente estaba convencida de que quería irse a segunda vuelta porque ahí podían ganar, y esa es la apuesta del uribismo, de la ultraderecha, de las oligarquías, de Rodolfo Hernández y de todo enemigo de Gustavo Petro y Francia Márquez. Por eso el PAN y el PRI quieren una segunda vuelta en México. Totalmente, ¿no? Es una locura pedir que se gane con más del 50% de la votación. Andrés Manuel lo habría logrado de todas maneras. Sin embargo, en un país tan conservador como Colombia, ganar el 40% ya era revolucionario. Con 40% en cualquiera de nuestros países ya habría sido presidente Gustavo Petro. Entonces, en este caso, claro que beneficia, ¿no? Con todo el monopolio de la comunicación, con todas las oligarquías echando a andar su maquinaria, claro que beneficia a la derecha. Y aquí, más allá de si beneficiaría en el caso de México al PAN o al PRI, yo creo que hay que seguirle apostando a medios independientes, a formación política, ¿no? Y que ganemos en la primera, segunda, tercera vuelta, pero que el proyecto de fondo vaya más allá de las votaciones. Muy bien. Mi querida Alina Duarte, no sabes cuánto apreciamos que nos compartas estas experiencias desde Colombia, no desde una televisora, una pantalla, no desde una página web, sino tú que caminaste las calles, platicaste con la gente, con los estudiantes, con los sabios, con todos, y nos traes todas estas narrativas, experiencias a México, querida Alina. Yo le agregaría que además de la experiencia, porque conocemos a Alina, que es, híjoles, la señal. Se emocionó, señor Hans Salazar. Adelante. Iba a complementar. Pero bueno, a ver si. Sí, adelante. Mientras les compartimos el PayPal, donde pueden ustedes apoyar a Alina Duarte. Alina Duarte es una corresponsal maravillosa. Una corresponsal maravillosa. Ya está con nosotros de vuelta. Está aquí Alina Duarte y les compartimos justamente el PayPal, la liga en donde ustedes pueden apoyar y respaldar económicamente a la corresponsal, a la reportera Alina Duarte, que viaja pues alrededor del globo, principalmente Latinoamérica, para estos maravillosos reportajes y sobre todo vivencias en Chile, en Venezuela, en Colombia, en Perú, en Bolivia y ahora justamente aquí en la región de Latinoamérica. Creo que ya está de vuelta nuestra querida Alina Duarte. Confírmenme. Hay problemas con él. Ahí está. A ver, ¿nos escuchas, querida Alina? Ahí los escucho perfectamente. Ok, pues mi querida Alina, te agradecemos bastante que hayas estado. Yo quería, espérame tanto, yo te agradezco mucho, Alina, porque además de que tú, y nos consta que tú eres una reportera, una periodista, una activista, tú misma te describes así, me parece excelente descripción, que caminas, vas, vienes, escuchas a la gente, ves todo lo que los medios jamás los medios tradicionales dirán o expresarán,
eres una persona preparada que tiene bastante información, y todo esto lo vale para tener este gran análisis y esta información que nos das. Y eso que más o menos yo he leído sobre Colombia, pero lo que tú nos das definitivamente supera por mucho, y agradecemos siempre esa participación tuya, de verdad. Qué valiosa eres y qué valiente eres. No, hombre, muchas gracias por la invitación. Contarles que todavía no sé si voy a la segunda vuelta, no lo sé, la verdad es que es complicado ahí el escenario, pero sí decirles que la próxima semana también ahí no niego que podemos hacer un enlace desde la Cumbre de las Américas, ahí vamos a estar, me invitaron a participar, voy a ser ponente en la contracumbre, en la Cumbre de los Pueblos, vamos a estar hablando seguramente de México, de todo esto, ¿no? La democracia, el panel en donde voy a estar se llama Democracia para quién, así que eso va a sacar chispas, así que bueno, yo de verdad agradecerles la confianza, el espacio, el trabajar con ustedes, así que pues espero que vengan muchos trabajos conjuntos más, agradecerles su apoyo, agradecerles también los ánimos, el respaldo, sé que mi barrio me respalda, mis reporteros me respaldan, entonces pues vamos a estar seguramente coincidiendo en muchos espacios juntos y juntas. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, querida Lina, y claro que sí, los reporteros MX no solamente es tu familia, también es tu casa. Aquí siempre tendrás un espacio y nuestro corazón absoluto. Querida Lina, ¿en dónde te podemos seguir? ¿En dónde te podemos escuchar? Muchas gracias, pues a mí me encuentran en Twitter en @alinaduarte_, en Instagram _alinaduarte, en mi página en facebook.com/Alina Duarte Periodista, en mi canal de YouTube que prometo echar a andar pronto, no sé cuándo, pero pronto, y seguramente me encuentran también aquí en Los Reporteros, en Sin Censura, y en donde me inviten, en donde me abran las puertas, yo con mucho gusto puedo participar, puedo colaborar, y seguramente ahí estaré. Muchas gracias, querida Lina. Por favor, cuídate mucho y pronto nos estaremos viendo allá en Los Ángeles a través de el equipo de Los Reporteros MX. Te enviamos un fuerte abrazo. Un abrazo, Hans. Un abrazo, Manuel. Nos vemos pronto. Chao. Gracias. Chao. Alina Duarte entrándole sin máscaras a través de Los Reporteros MX. Échale, Dri.